el verso número 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el Nuevo Testamento, el griego de esta palabra, testigos, significa martus o marteo, que donde más tarde surgiría la palabra que tenemos aquí como mártir. Entonces, si miramos bien lo que dice la Escritura, tendría mucha razón cuando dice el Señor, y me seréis mártires. Entonces, vamos a ver un poco acerca de esto de aquí en adelante, hasta donde el Señor nos ayude. Partiendo de ese versículo, nosotros encontramos, ya les he hablado de lo que encontramos en Hechos del capítulo 15 acerca del primer concilio en Jerusalén, todo lo que se dio ahí, porque la iglesia no aceptaba a los no circuncidados y a los que no eran judíos. La iglesia se conformaba solamente de judíos, empezó la iglesia ahí, se destacaron tres líderes como Pedro, Pablo y Santiago. Estos hombres fueron predicadores del evangelio. Pablo hizo 3 viajes misioneros. En esos viajes misioneros fundó muchas congregaciones, muchas iglesias en toda Asia, y encontramos que ahí también escribió muchas epístolas como las de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filimón, Corintios. Todo esto fue escrito mientras algunas en prisión, algo otras las escribió el apóstol Pablo. Pero miramos, no vimos algo acerca de cómo murieron todos estos hombres de Dios, que todos, la mayoría murieron casi crucificados, porque la crucifixión era una pena, era un castigo que había en ese lugar. Entonces, algunos de los discípulos de los apóstoles fueron crucificados. Entonces, Jacobo murió decapitado en el año más o menos el 40 después de Cristo. Felipe murió crucificado en el 54. Mateo fue traspasado por una espada. Jacobo el menor, o Santiago, que habla la palabra de Dios, fue apedreado y le partieron la cabeza, siendo un anciano de 90 años, ya un ancianito. Dice la historia que le partieron la cabeza y sus sesos quedaron descubiertos. Matías, el que tomó el lugar de Judas, también fue apedreado y finalmente decapitado. Andrés, otro de los apóstoles, hermano de Pedro, murió crucificado. Marco fue arrestado y descuartizado y partido, o sea, partido en pedazos. Pedro, el apóstol, fue crucificado de cabeza. Judas Tadeo fue crucificado también. Bartolomé fue azotado de una manera despiadada antes de ser crucificado. Tomás, que dudaba, ¿se acuerdan? El que dudaba, que decía, si no meteré mi dedo en la llaga o mi mano, no veré las llagas de los clavos del maestro, no creeré. Tomás, que dudaba, murió atravesado por una lanza. Y llegamos ahí a Juan, que fue el único que murió de muerte natural. Ya sabemos que por ahí en el año más o menos 100 después de Cristo. Entonces así murieron todos estos apóstoles. Los 12 apóstoles murieron de esta manera, fueron mártires. Por eso agarré este texto de la palabra de Dios, Hechos 8, el capítulo Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el año 64 Roma sufre un incendio, creo que no les hablé acerca de esto. Roma sufre un incendio que casi acaba con todo. La historia dice que este hombre Nerón tuvo que ver con este incendio provocado por él. ¿Y a quién creen que le echó la culpa? A los cristianos. A los cristianos les echó la culpa. En el año 70 encontramos que la ciudad de Jerusalén es atacada por un emperador llamado Tito,
que llega a ese lugar, sitia la ciudad, no deja salir a nadie, se acaba el agua, se acaban los víveres, la comida y todo eso, y se produce un canibalismo allí que se comían entre ellos. Era tan terrible la situación y el hambre, el desespero, que entre ellos mismos se encontró o se comían entre ellos mismos, dice la historia. Dice la historia que en los jardines donde Nerón vivía, quemaron a tantos cristianos que les rociaban combustible y los amarraban y los colocaban como antorchas para que alumbraran los patios donde este hombre vivía, los amarraban. Era tan terrible en ese momento el castigo que recibía un cristiano, que dice que era rociado con combustible y colocado ahí como un mechón o como una antorcha para que alumbrara todos estos patios. Eran inmensos, y nosotros podemos ver que ahí murieron miles de cristianos murieron en ese lugar, y encontramos que, como les dije, esos patios eran inmensos porque ahí está construido hoy el Vaticano. Está construido ahí en esos patios donde Nerón quemaba a todos estos cristianos. En el año 120 hubo un periodo de la iglesia cristiana donde se pierden muchos registros. Les hablé acerca de esto, que lo llaman los historiadores la edad sombría de la iglesia. Se pierden muchos registros. En el año 120 aparecen los registros de los que hoy se conocen como los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. Encontramos el Coliseo, ya el Coliseo romano, construido por los esclavos o por la gente que fue llevada de Jerusalén como esclavos. Los obligaron a construir ese Coliseo que ha tenido tanta fama durante la historia del cristianismo y de todo lo que se vivió ahí, que fueron cosas terribles. Fue una época terrible que tuvo que atravesar el cristianismo en ese tiempo, y ese Coliseo o ese lugar, yo creo que cuando mencionaban un cristiano, ese lugar era terrible. Entonces, donde ahí murieron miles de cristianos, y todo esto, nosotros nos ponemos a pensar por qué Dios no libró a los cristianos que no negaban a Jesús. Entonces nosotros muchas veces nos podemos preguntar, y la gente se pregunta, ¿por qué no el Señor no libró a los verdaderos cristianos en ese momento? Bueno, lo que dice la Biblia, según el versículo que leímos en Hechos, el capítulo 1, el verso 8, que dice: y me seréis testigos. Y si esa palabra en griego significa y me seréis mártires, entonces ahí está la respuesta. Porque el Señor Jesús sí nos ha librado de muchas cosas, y sí nos ha bendecido, y sí nos ha ayudado, y sí nos ha dado la fuerza para seguir adelante, y sí nos ha dado la capacidad también para continuar. Entonces, me seréis mártires, me seréis mártires. Eso fue lo que les quiso decir el Señor, y también que predicaran el Evangelio. Si nosotros lo miramos por los dos, y si lo miramos en los dos términos, que es me seréis testigo o me seréis mártires, creo que la historia también nos afirma muchas cosas acerca de esto. Jesús les habla a los discípulos también en el Mateo, el capítulo 5, el verso 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice la palabra de Dios. Entonces, volvamos un poco al año 90, donde el emperador romano Domiciano inicia una persecución contra los cristianos en todo lo que era el imperio romano. Y Juan, el apóstol que fue cautivo en ese momento, que fue llevado a la isla de Patmos por este emperador o por el gobierno de este emperador, nosotros conocemos la historia, que le fue revelado
lo que hoy conocemos como el Apocalipsis. O sea, Apocalipsis quiere decir que se corrió un poquito el velo para que él viera las cosas que habían de suceder después que, o sea, las cosas que habían de suceder más adelante. Entonces Dios empezó a revelarle todo esto a este hombre llamado Juan, pero él en los escritos que se dieron, ya nosotros, como decía, los cristianos ya empezaban en ese momento, a partir del 113 en adelante, empezaron a aceptar ya los escritos de la palabra de Dios, de todo lo que la Biblia nos deja entrever ahí en ese momento, que los escritores inspirados por el Espíritu Santo nos dan a ver lo que iba a suceder y las doctrinas que se estaban levantando, las falsas doctrinas que se estaban levantando para estos tiempos que ya nosotros vamos a empezar a hablar de aquí en adelante, estaban ya escritas y inspiradas por el Espíritu Santo. En Hechos 20, el verso 29 dice, porque yo sé que después de mí, esto está Pablo hablando y dice, porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, ya él estaba inspirado por Dios hablando acerca de las cosas que iban a suceder después de la partida o después que él muriera. Entrarán lobos rapaces, dice, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, Hechos 20:30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que dentro de la iglesia se iban a levantar hombres para arrastrar tras ellos también a algunos discípulos. Algo raro que usted ha visto, que no es raro para la palabra de Dios, sino que está sucediendo también hoy en día. La Biblia habla acerca de los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay gente que está infiltrada en la iglesia, que está infiltrada, pero que no ha nacido de nuevo. Entonces, estos son los llamados lobos rapaces, los que vienen con otras doctrinas diferentes a tratar de arrastrar a los verdaderos cristianos. El bautismo era por inmersión. En ese tiempo ya, hasta ese tiempo del 113 y algo, el bautismo ya era por inmersión, o sea, sumergir al candidato totalmente debajo del agua y de esa manera era que los apóstoles, la iglesia primitiva lo practicaba, y hasta ese momento entonces aparece un bautismo por aspersión. Era por la cantidad de gente que se estaba entregando, que llegaba al evangelio, que llegaba al cristianismo. Entonces ellos, por agilizar un poquito de las cosas, trataron de desmeritar lo que verdaderamente Dios les había mandado hacer. Entonces le rociaban la agüita y los dejaban ahí, y vaya, ya usted está bautizado, y lo bautizaban en el nombre de Jesús, pero ahí se quedaba porque estaba solamente por aspersión. La cena del Señor era celebrada con todos los cristianos y con todo el sentido simbólico. Los pastores que gobernaban la iglesia comenzaron a ser sometidos por obispos y comenzaron a llamarse obispos, algunos a ese orden jerárquico también que empezó en ese momento acerca de todo lo que iba sucediendo en la iglesia a medida que el cristianismo iba creciendo. Estos iban tomando poder y iban organizándose de esta manera. En Apocalipsis encontramos la represión que Jesús le da a las 7 iglesias. Todo esto nosotros lo encontramos en Apocalipsis acerca de muchas cosas. Conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dice ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando el Señor habla acerca de estas iglesias que está en Éfeso, ya habían algunos problemas y habían algunos falsos maestros, falsos apóstoles que estaban infiltrados en la iglesia. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor del nombre
de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor de la iglesia primitiva y de todo esto ya se había perdido un poco y estaba entrando las falsas doctrinas, los falsos apóstoles y los falsos maestros. La iglesia de Esmirna dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjense lo que dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí estaba escrito todo lo que iba a suceder después que pasara todo esto y lo que está aún sucediendo ahora en este momento. Dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Hay gente que ahorita quiere ser judío, pero eso es un error garrafal. Dice la Biblia que si no, son sinagogas de Satanás. O sea, son usados por el mismo diablo para creer que ellos son hebreos o que son israelitas. Entonces, para que son judíos, pero no pueden de ninguna manera serlo, hagan lo que hagan, no podrán hacerlo. Eso es una mentira que ellos mismos se han creado. La iglesia de Tiatira dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, esa mujer que dice, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer era terrible. Entonces, toleraban ahí en Tiatira la doctrina de esta mujer o lo que ella decía también acerca de todas estas cosas. No es malo, no es malo hacer tal cosa, no es malo tomarse una cervecita, no es malo ir a la cantina, no es malo ir a abrazar a la chica en el cine, no es malo hacer todas estas cosas. Así seducía también a los cristianos. Entonces, de esta manera, todas estas cosas que el Señor advirtió acerca de las 7 iglesias, ustedes ven 7 mensajes allí, 7 mensajes a 7 iglesias diferentes, pero casi que todas tenían problemas. Entonces, ya la persecución en los años 100 al 300, persecución imperial. Ahí es donde nos vamos a mirar un poco acerca de lo que sucedió durante todo este tiempo, del año 100 al 320 o 323. Vamos a mirar lo que sucedió con los emperadores y cómo odiaban a los cristianos de una forma terrible. El pretexto que usaron los emperadores romanos para perseguir a los cristianos eran que no adoraban los dioses paganos. Ese era el pretexto que ellos usaban para perseguir a los cristianos, porque ellos no adoraban a los dioses paganos, tampoco adoraban la estatua del emperador. Ustedes saben que cada vez que había un emperador de turno tenía una estatua y a esa estatua en cada ciudad tenían que adorarla. En cada ciudad había una estatua del emperador que estaba en ese gobierno en ese momento. Hubo un emperador que dijo: los cristianos no adoran las imágenes que tenemos acá, no adoran al emperador, no adoran la imagen del emperador y no adoran ninguna imagen de las que tenemos. Ahora hagámosle una imagen de Cristo y traigámosela para ver si se postran a él. Entonces le hicieron una imagen de Cristo y se la trajeron, pero los cristianos no, ese no es Cristo. Cristo está en el cielo. Ellos la tenían clara, tenían claro eso, que Jesucristo estaba vivo y que estaba en el cielo y no se iban a arrodillar delante de una imagen o delante de, porque no habían creído de esa manera. Ellos creían en Jesucristo que se movía dentro de sus vidas. Yo creo que ellos sentían a Dios en su vida también, así como nosotros lo sentimos hoy. Por eso era la convicción con la que ellos caminaban, con lo que ellos se hacían morir en la arena del Coliseo romano, porque tenían a Cristo y sentían esa fuerza. Así como que se
Así es como se desata, porque como no quisieron adorar ni siquiera al emperador, ni al monumento este que ellos levantaron de Cristo, entonces se desata la persecución despiadada, una persecución de los cristianos, una cosa bárbara, terrible, que hoy en día uno se pone a mirar la historia y uno dice, no quisiera nunca haber pasado por ese tiempo, ni estar ni siquiera cerca para ver esto. En lo que pasa hoy en día, mucha gente piensa que ser cristiano es ser aburrido, porque ellos los catalogaban también como aburridos, como gente aburrida, como gente que no adoraba, como gente que no bailaba alrededor de ellos, también adorando esos dioses que ellos tenían allá, sino que los cristianos se conservaban puros adorando al que debían adorar. ¿Qué pasa hoy en día también? Muchas veces la gente nos dice que nosotros somos aburridos, que somos la gente más aburrida del mundo, porque no estamos en la parranda, porque no estamos en el río, porque no estamos en tal parte, porque no estamos metidos en todas estas cosas. Nos creen que nosotros somos aburridos, pero les voy a decir algo, hermanos. La aventura más grande que nosotros tenemos, que hemos tenido en nuestra vida, ha sido la vida cristiana. Esa es la aventura más extraordinaria. Y cuando usted se ponga a estudiar toda esta historia, que solamente nosotros aquí vamos a dar un repasito, pero cuando usted se pueda meter ahí a estudiar esta historia, usted se va a dar cuenta que esto es fascinante, que esto es hermoso, extraordinario ser cristiano. Entonces vemos como la adoración al emperador en ese tiempo se tenía como la prueba de lealtad, se tenía como el que adoraba al emperador era leal al emperador, el que se le arrodillaba ya en la plaza de la ciudad a la imagen del emperador, o si el emperador pasaba, se le arrodillaba, eso era prueba de lealtad. Cristianos se rehusaban a adorar aquella imagen del César, y mucho menos de la imagen de todos estos emperadores que ellos tenían ahí. Los cristianos no se arrodillaban delante de estas imágenes. Se desencadenó la persecución, el martirio por causa de estas persecuciones. Cristianos se reunían en cuevas, en las catatumbas que hoy siguen existiendo en Roma, y nada los detenía. Estas catatumbas, según la historia de la historia nos narran, eran cuevas terribles donde el frío, la oscuridad, no se sentía sino el susurro o el lloro, el llanto, donde se traían los muertos, los cadáveres de los familiares para enterrarlos. Posiblemente ellos allí al lado de la tumba de su familiar hacían la devocional, se arrodillaban, glorificaban a Dios, cantaban y hacían sus cultos, se reunían allí en ese lugar, en esas catatumbas donde es posible que la luz se perdía por la profundidad, porque eran kilómetros, son kilómetros. Igual la historia nos dice que ahí están todavía, y son kilómetros donde se encuentran están ahí una cantidad de tumbas con unos epitafios. Aquí yace fulano de tal que dio la vida por Cristo, aquí yace fulano de tal que fue crucificado, aquí yace fulano de tal que por no negar a Cristo fue despedazado por los leones, aquí yace fulano de tal que de esta manera, tantas cosas, en fin, son inmensidades de epitafios que hay en ese lugar, como un testigo silencioso de lo que vivió la iglesia primitiva, lo que vivió la iglesia o lo que vivió el cristianismo en ese momento. En este tiempo ya la enseñanza de los apóstoles había sido recibida de tal manera que los abrazaba el cristianismo y eran tratados todos por igual. Las enseñanzas de los apóstoles, lo que escribieron los apóstoles, era recibido por aquellos hombres que predicaban y recibían tanto a ricos, adinerados, poderosos, pobres, esclavos.
y a todos los trataban por igual, y esto lo que hacía era que hacía subir el furor o la furia de los emperadores, porque ¿por qué un rico lo trataban como el pobre o el esclavo lo trataban por igual y todos eran iguales? Es el propósito del Señor Jesucristo. Dios no hace acepción de personas. Cuando la palabra de Dios cambia a alguien, es igual que el otro que también Dios lo ha cambiado. No importa que usted sea esclavo, que fuera libre, que fuera pobre, que fuera adinerado, que tuviera conocimiento o que no tuviera conocimiento. Cuando el cristianismo lo abrazaba, era completamente igual. Ya venía a ser parte del cuerpo de Cristo, entonces ya ahí comenzaba la disputa y el problema con los emperadores. A los emperadores no les gustaba esto porque esto iba en contra de su gobierno y en contra de las leyes y en contra de lo que ellos también le decían al pueblo. Un emperador Marco Aurelio, que reinó del año 61 al 180 después de Cristo, dice la historia que fue un hombre de los más cultos, un prominente escritor de ética, le gustaban las artes, se consideraba un gran hombre en ese tiempo, lo consideraban como un buen gobernante, como uno de los mejores emperadores en ese momento. Pero había algo que no gustaba o no odiaba a los cristianos. Bueno, como un hombre esto tan lleno de sabiduría, conocedor de muchas cosas, ¿por qué va a odiar a unos cristianos? Solamente porque adoraban a otro rey llamado Jesús. Por eso los odiaba, por eso los despreciaba, los odiaba. Y dice la historia que mató a miles en la arena romana, y entre esos que mató resalta uno. ¿Se acuerdan de Policarpo? Este era pastor de la iglesia en Esmirna. Pastor de la iglesia en Esmirna, un hombre influyente, lleno del Espíritu Santo, que cuando predicaba no lo detenían ni en las catatumbas ni nada. El mensaje de este hombre o la predicación de este hombre se salía de allá y iba a dar hasta las cortes romanas donde estaban los emperadores, y algunos de allá también se convertían porque este era un hombre tremendo predicador. Su mensaje era escuchado allá también. Y le tenían tanto odio que un día este Marco Aurelio lo mandó a llamar y le dijo: si no niegas a Cristo, si no niegas a Jesús, te vamos a quemar vivo. Le dice así, y dice: no lo voy a negar. ¿Cómo voy a negarlo? Le dijo: si 80 años, tenía como unos 86 años, pero desde niño había servido al Señor. Y él dijo: por más de 80 años he servido a Jesús y no he recibido sino bienes, cosas buenas, bendiciones. ¿Por qué he de negarlo ahora? No lo voy a negar. Dice la historia que lo agarraron, lo amarraron y lo llevaron. Cuando le estaban atando para echarlo al fuego, cantaba con alegría, cantaba con gozo porque sabía que se iba a reunir con el Señor. Y estando allí, la Biblia dice que cantando mandaron que lo traspasaran con una espada. Lo que lo traspasaron era tanto el torrente, la historia dice que era tanto el torrente de sangre que salió de él, que el fuego se apagó. De todas formas murió quemado, pero de esta forma alabando y glorificando a Dios, y en el pie con los zapatos bien puestos, con la armadura de fe, con la armadura, con la coraza de justicia. Murió con los zapatos bien puestos en ese momento. Este hombre, levantando la mano, le decía cuando antes de que lo llevaran, levantando la mano, utilizó una palabra que en griego es Kyrios. Dijo: Jesús es mi Kyrios, decía. Y cuando él decía así, Kyrios, porque Kyrios significa Señor de todo. Él es mi Señor de todo. Jesús es el Señor de todo, decía. Jesús es el Señor de todo. Pero cuando él decía esto, se llenaron más aún de rabia y dijeron, y todos gritaban y decían: César es el Kyrios. Ahí tenían a César como el Dios.
Pero este hombre se mantuvo diciendo, Jesús es el Dios de todo. Oiga, qué convicción tenía este hombre. No le importaba ir al fuego, no le importaba que lo metieran en la hoguera, sino que se mantuvo allí creyendo que Jesús es el Señor de todo y que era el que lo había bendecido durante todo ese tiempo. Se odiaba tanto a los cristianos. Aparece un en la historia Justino Martí. Este era un filósofo pagano que se convirtió al cristianismo y fue un erudito de la época. Este hombre eh, mandaba cartas a las cortes romanas en contra de todo lo que hacían con los cristianos, se volvió un defensor de los cristianos y refutaba las leyes que ellos tenían y por eso le cogieron tanto odio. Hizo muchos escritos que apelaba a las leyes romanas. A causa de todo esto, lo echaron a la arena para que los leones lo mataran. ¿Sabe qué hicieron? Uno lo agarró por un lado, un león lo agarró por una parte de su cuerpo, el otro por la cabeza y le arrancaron la cabeza en ese momento, pero murió defendiendo a los cristianos, murió defendiendo el cristianismo y creyendo que Jesús es el Señor. Así morían los cristianos de la época. El emperador Severo, este fue considerado por los cristianos como el anticristo, por el odio que le tenía a la iglesia, fue considerado como el anticristo. Ellos pensaron que era el anticristo por lo que odiaba, mató a miles y una cantidad de atrocidades que hacían. Si los otros eran malos y este era considerado como el anticristo, imagínense todo lo que este hombre hizo. Otro emperador llamado Diocleciano, este ordenó quemar todos los escritos de los cristianos, los lugares donde se reunían los cristianos eran derribados y quemados. Todos esos lugares, templos donde se reunían los cristianos eran derribados y quemados y muchas en ocasiones dice la historia que en las reuniones donde estaban los cristianos eran encerrados y les metía fuego y los quemaban con todo lo que había ahí. Ordenó la quema de todas las escrituras para poder desaparecer todo esto de acá, pero nosotros sabemos que esto jamás desaparecerá. Lo que está inspirado por Dios, hay algo que tiene un poder absoluto y entonces nosotros creemos que esto ha permanecido es porque el Señor, el Espíritu Santo es el motor de esta iglesia y aunque el mundo la quiera acabar, no va a poder acabar con esto porque por siglos han querido acabar con la palabra, pero la palabra de Dios jamás pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Así hay muchas historias de cristianos que martirizados en aquella época. Cuenta la historia de una joven llamada Blandina. También nos cuenta la historia de esta joven que le mataron sus padres. Delante de ella le mataron sus padres. En ese momento que le estaban sacrificando, matando a sus padres, le dijeron, si no niegas a Jesús, te hacemos lo mismo que a ellos. ¿Y sabe qué contestó ella? No lo voy a negar. Una jovencita, una adolescente. No lo voy a negar. ¿Sabe qué hicieron? La agarraron y se la tiraron a los leones a la arena. Y los leones se quedaron quietos, no hicieron absolutamente nada. Ellos se sorprendieron y dijeron, ¿qué está pasando? Pero la sacaron de allá, la llevaron a torturar y dice que la descoyuntaron toda, sus brazos, sus manos y todo. La descoyuntaron. Eso debe ser un dolor muy terrible. Pero mientras hacían eso, a otros también les estaban haciendo eso y negaban a Jesús. Decían, yo no conozco a Jesús. Yo no sé nada de eso, no sé nada del cristianismo. Y ella sabe que les gritaba, valor, valor. No neguéis al que dio la vida por ti, no neguéis a Jesús, valor. Jesucristo vive. Él es Dios sobre todas las cosas y se mantuvo allí. Dice la historia que la descoyuntaban, traían médicos y volvían y la acomodaban para volverla a descoyuntar hasta que de esta manera murió. Pero murió diciendo, no neguéis a Jesús.
murió diciendo que Jesús es el Señor. La historia tiene un desarrollo desde de esa manera hasta el año 313. Hasta el año 313, cuando aparece un general, un general romano llamado Constantino. Creo que sí han escuchado hablar, porque es bastante que nosotros como cristianos debemos haber escuchado bastante acerca de este hombre, Constantino. Este general no era emperador todavía, pero tenía mucha influencia. Él genera en ese momento, hace un edicto de tolerancia, donde el cristianismo ya no debía ser perseguido, el cristianismo ya no era ilegal. Entonces, este edicto empieza a moverse en las cortes romanas y empieza a aprobarse. En ese momento, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, algo pasa. Se empieza como a deteriorar un poco la fidelidad y todas aquellas cosas que se vivían mientras eran perseguidos, eran consagrados, eran personas que buscaban a Dios, que se metían en el Señor. Pero cuando viene este edicto, ya se pone en marcha, creo como en el 323 o el 323, algo, que fue que este hombre logró ser emperador. Ya entonces entra en vigencia las persecuciones durante esos 100 o 313 años, motivaba a los cristianos a ser puros en la fe, a estar agarrados del Señor. Las persecuciones era lo que los tenían a ellos ahí en marcha, firmes en la presencia de Dios. Al ya no ser perseguidos, la iglesia el cristianismo empieza a tener un deterioro poco a poco, y más adelantico vamos a ver todas estas cosas. Nadie se unía a la iglesia en ese momento de la persecución y de todo esto por ganancias deshonestas. Nadie quería ser cristiano por ganarse alguna platica por allí, o por tener alguito por ahí, o por tener una casita, por tener un carrito, por tener un caballo, por tener una carroza, por tener algo así. Nadie se unía a la iglesia por estos intereses. El cristiano era cristiano y sabía que si era cristiano y lo encontraban siendo cristiano, tenía que pagar por su vida. Entonces, ¿eras cristiano de verdad o no eras nada? Entonces, nadie se entregaba a la iglesia nadie se volvía cristiano por intereses políticos ni nada de esto. Ser cristiano en ese tiempo era debido a muerte. O vivías o te morías. Vivir para Cristo o morir para Cristo también. Entonces, ese era el cristiano de esa época de casi de más de 3 siglos que nosotros encontramos en la historia. Hoy vemos que todos se hacen llamar cristianos. Ahorita el cristianismo es una moda, hermano. El cristianismo ahorita, cualquiera quiere ser cristiano. Se entregó fulano de tal y ese fulano de tal ya lo vemos. Antes cantaba música mundana, ahora canta música cristiana, porque se vuelve como que la parte económica también. En la iglesia hay influencias y hay muchas cosas, y ustedes saben ya toda esa historia, no vamos a meter ahí. Hasta los famosos se hacen llamar cristianos hoy en día. Y eso porque el cristianismo es sabroso. Ay, ahí vivimos una vida relajada. Ahí escondemos muchas cosas. Pero el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, es el que busca la presencia de Dios, el que está en la presencia de Dios, el que siempre está pensando es en la adoración a Dios, en el bien de los demás y no en su propio bienestar. Se llega al punto del cristianismo es implementado por Constantino como la religión oficial de todo el imperio romano. Cuando sube al trono como el emperador, como en el 223,
él declara esto: el cristianismo ya no iba a ser más perseguido, cristianos ya no iban a ser más perseguidos, ya no más persecuciones, ya no más nada de esto, no se van a ver más crucifixiones, ya no se van a ver más devorados por los leones, ya no se van a ver más cristianos tirados al fuego, ya no se va a ver más sacrificios de niños, ya no se va a ver más nada de estas cosas. Entonces, cuando él sube al trono como emperador romano, declara el cristianismo como la religión de todo el imperio romano. Cuando este emperador romano pone el cristianismo como la religión del Estado, los resultados fueron más malos, terribles todavía. Entonces la gente pensó, posiblemente algún cristiano dijo: ahora sí vamos a gozar, ahora sí vamos a vivir la vida sabroso, y fue posible. Fíjense lo que pasó. Lo bueno que pasó cuando este hombre Constantino colocó la religión como la religión principal del Estado, del gobierno de ese momento. Nosotros sabemos que la iglesia no puede estar ligada al gobierno, nunca. Son cosas muy independientes. El gobierno que haga lo suyo y la iglesia del Señor que haga lo suyo. A nosotros nos mandaron fue a predicar el evangelio, a anunciar la palabra de Dios. A nosotros no nos mandaron a hacer política ni a hablar del gobierno, ni a meternos en asuntos del gobierno, ni que me voy a meter aquí para que me den tanto, para que me hagan tanto. No, Señor. La iglesia es algo totalmente diferente, y el gobierno, la iglesia y el gobierno deben de estar totalmente separados. ¿Qué pasó? Lo bueno que pasó fue que cesó la persecución a los cristianos en los lugares donde se reunían. Los cristianos fueron reabiertos, se les dio la facilidad de construir templos ya sin ningún problema. Todos esos lugares que se habían cerrado, los templos donde se reunían, todas esas persecuciones, todo eso se acabó. Ahora se les dio libertad para que abrieran e incluso para que construyeran más templos, y en ese momento empezaron a construir y empezaron a andar normalmente sin ninguna persecución. Las donaciones que el Estado daba a los templos paganos ahora se las daba a la iglesia cristiana, que era muchísimo dinero. Las donaciones, sí, mi amor. Bueno, gracias, mi vida. Bueno, mi amor, te quiero. Entonces, estas donaciones que el Estado le hacía a las donaciones que el Estado daba a los templos paganos, ahora no se los daba a los templos paganos, sino a los cristianos, y eso era muchísimo dinero. La iglesia fue exonerada de pagar impuestos, aún más todavía. El domingo Constantino lo oficializó como la adoración para Cristo. Excelente esto de este hombre. El domingo era oficial como la adoración para Cristo. El domingo era esencial, todos a la iglesia, todos a adorar, todos consagrados en ese momento. La crucifixión como castigo romano fue abolida. Se acabaron las crucifixiones. Ya no hay más crucifixión, eso que era un acto terrible. La crucifixión fue abolida, el infanticidio fue prohibido, porque en ese tiempo si nacía una niña en un hogar y el padre no quería que fuera niña, él la podía matar perfectamente, y eso no era un delito. Entonces eso quedó abolido también. La esclavitud oficialmente quedó abolida. Los pleitos de los gladiadores también quedaron abolidos. Todos esos pleitos que se hacían en el Coliseo romano, que la gente se reunía, eso eran miles de personas que llegaban a ese lugar, y eso era una carnicería, hermanos. Ahí sacaban los gladiadores y lo que había era sangre. Y entre más sangre, el pueblo, más furia y más emoción y más, o sea, qué diversiones tan terribles las que tenían esta gente en esos lugares. ¿Cómo es posible que le echaban 2 leones a un hombre para que lo despedazaran? O despedazaban los leones o los leones lo despedazaban a él.
los gladiadores, hasta que no caían a la tierra muertos, sin cabeza o sin piernas, sin manos, sin nada. Esto era terrible y la gente se gozaba de ver todas estas cosas, la furia y todo esto. Eran ritos paganos, ritos diabólicos, digo yo, porque donde hay tanta sangre y no solamente era una sola pelea al día, eso eran cantidades en un solo día de gente que moría de esa manera. Entonces todos estos pleitos, todas estas cosas quedaron abolidas por el emperador, por este emperador Constantino. Y estas fueron las pocas cosas buenas, pero que aquí está la otra lista de lo malo que sucedió por haber nombrado el cristianismo como la religión del imperio o del gobierno. En primer lugar, aparecen las primeras imágenes de los templos cristianos. Empiezan a hablar con imágenes. En primer lugar, aparecieron las imágenes ya. De ahí vienen las imágenes, desde ese momento. Aparecieron las imágenes, ya usted necesitaba colocar una imagen ahí para arrodillarse, ya no era directamente con Cristo que se hablaba, sino que ya necesitabas ahí el muñequito, la imagen, la escarapela y todas estas cosas para poderte arrodillar. Los fondos del Estado que antes se le daba a los paganos, ahora se les daba a la iglesia y los líderes comenzaron ¿a qué? A llenarse, a lucrarse, a obtener muchísimo dinero. Los ministros empezaron a recibir sostenimiento del Estado, aún más todavía. Los ministros llegaron a ser una clase alta de gente de la alta alcurnia. Ya esta gente se vestía como una fiesta de gala, ya la gente iba al templo y no iban a adorar, sino a ver la pasarela y todo lo que sucedía por las cantidades los atuendos que usaban todos aquellos personajes que se creían ya los dueños del mundo porque tenían el dinero y tenían todo para derrocharlo y para hacer lo que quisieran, que aún incrustaban oro, piedras, perlas en sus vestiduras, y esto era extravagante. Esto provocó que el hombre ambicioso se introdujera o se infiltrara en la iglesia. ¿Quién no iba a querer ser pastor en ese momento? ¿Quién no iba a querer ser un líder de la iglesia? Y esto fue lo que ocasionó que hombres que no conocían el cristianismo, que ni siquiera conocían a Jesús, ni siquiera se habían arrepentido, ni siquiera habían hombres convertidos, ni siquiera se habían convertido, querían ser líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que el cristianismo entró como el momento de la moda, el momento del furor y el momento de que todas estas bendiciones que venían a los templos y todo esto, todo el mundo quería ir allá. Hombres corruptos, ambiciosos de poder político comenzaron a infiltrar la iglesia. Los servicios de adoración a Cristo, que antes se hacían con mucha devoción, ahora comenzaron a hacer reuniones con mucha pompa, las vestiduras de los líderes y todas estas cosas. Eso era lo que ellos mostraban, lo que ellos mostraban, dejando a Cristo a un lado. Empezaron a recibir muchísimo pleitesía. Ahí fue donde apareció el besito en la mano, el besito en el anillo y todas estas cosas. Esta gente se movía, le colocaban la mano allá, béseme la mano, béseme el anillo, béseme todo esto, porque uy, qué cosa. Parecía una cosa extraordinaria para ellos, pero era el deterioro de la iglesia. Prácticas paganas comenzaron a introducirse en la adoración a Dios. Comienza el tiempo, la adoración a la Virgen María. Ahí en ese momento comenzó la adoración a la Virgen María, sustituyendo la adoración a la diosa Diana y a Venus y a todo esto. Entonces comienza también la adoración a la Virgen María. La cena del Señor pasó de ser un recordatorio a hacer un sacrificio
pasó de ser un recordatorio, de hacer memoria del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, a ser un sacrificio. El anciano que gobernaba la iglesia de esa época, el predicador, se comenzó a llamar sacerdote, imagínense. El sacerdote, que era el que hacía el sacrificio. La cena ya no era la cena, sino el sacrificio. Entonces, el sacerdocio está abolido. Hace mucho tiempo la palabra de Dios dice que Él abolió el sacerdocio. Entonces nosotros empezaron a llamarse sacerdote. Ahí es donde viene la palabra sacerdote, y hasta el día de hoy conocemos por ahí algunos sacerdotes. Y sin sacerdote dicen que no hay sacrificio. Pero igual nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, a Jesucristo. Gloria al Señor. La santidad de los cristianos perseguidos fue sustituida por la ambición, el orgullo y la arrogancia. La ambición, el orgullo y la arrogancia sustituyeron la santidad de aquellos primeros hombres que se hacían morir en la arena, en el Coliseo romano, apedreados, cruzados por espada, devorados por los leones, pero fue sustituida por la ambición en ese momento, por haber declarado el cristianismo como la religión oficial del Estado. ¿Qué nos enseña esto? Que estas dos cosas deben estar separadas. Todavía muchos cristianos que quieren ser de la iglesia, negocios políticos. Yo por eso he mirado a un hermano que esté por ahí haciendo política y estas cuestiones, y no que no me caiga bien, no me cae bien lo que hace, pero no es bueno, hermanos, que nosotros estemos infiltrados o estemos metidos allá también, promoviendo a alguien que nosotros ni siquiera sabemos cómo es. No lo haga por un puesto, no lo haga por nada de eso, no lo haga por ningún interés. Usted tiene que ejercer la democracia, sí, pero no tenemos por qué estar metidos en la política o ligados con el gobierno. Nosotros, cristianos, prediquemos a Cristo. Amén. No sé si seguimos. Tenemos que las 8:03. ¿Quién está por ahí? Se me fueron. Amén, amén. Amén, amén, pastor, ahí estamos. Aquí estamos. O yo ando muy enredado. Está bueno, está claro todo. Ah. Sigue, hermano Javier, pues está bonita la enseñanza. Está buena la enseñanza. Reparta merienda para seguir para adelante. Muy interesante, muy interesante. Ya vamos a terminar aquí un momentico para mirar a ver algunas cosas que bueno, a la próxima, no sé cuándo será la próxima. ¿A la próxima qué? ¿Merienda? Sí, llega un momento en que la iglesia se divide, ya se divide en el imperio, se divide religiosamente, el imperio romano se divide religiosamente, la iglesia, el oriente, Mirna, Éfeso, y empiezan a dominar la iglesia que está en Roma, y esta pierde su fuerza espiritual. Nosotros conocemos que, según la historia, la iglesia del occidente llega a dominar a Europa y se convierte de espiritual a política. Y en ese momento es cuando se convierte la iglesia de espiritual a política. En este emperador funda una nueva capital llamada Constantinopla, hoy conocida como Estambul, o en Turquía. Ya la iglesia oriental estaba sometida y gobernada por el Estado, pero la del occidente, la iglesia comenzó a tomar poder político y los gobernantes tenían que someterse a la iglesia. La iglesia del occidente comenzó a tomar poder político y los gobernantes tenían que someterse a la iglesia, que desde ahí entonces parten
todas estas cuestiones que ya no mandaba el gobierno, sino la iglesia. Constantino favoreció tanto al cristianismo como a otras religiones. Este hombre quería que la gente entendiera el cristianismo, pero que lo entendiera por la predicación libremente, que la gente se entregara al cristianismo, pero por la predicación de la palabra. Entonces él favorece tanto al cristianismo como a otras religiones, abarcó todas las religiones y las favoreció de la misma manera. Ahora la otra cara de la moneda de los líderes cristianos: castigaban a los que no se convertían al cristianismo. En ese momento, como el cristianismo era el que mandaba por encima del gobierno, entonces ellos querían castigar a los que eran, a los paganos, los castigaban y se convirtieron de ser perseguidos a perseguidores de aquellos que no querían el evangelio. La iglesia en ese momento, o el paganismo en ese momento, quedó casi totalmente, casi exterminado. Entonces casi toda la población, o casi todo el imperio era cristiano, pero eran cristianos por obligación. Qué diferente el mensaje que el Señor tiene en todo el tiempo ha tenido el Señor, que Él quiere que uno decida de corazón buscarle la presencia de Dios. Entonces, el hijo de Constantino ofreció pena de muerte a los adoradores de ídolos. Imagínense, hasta los adoradores de ídolos ofreció pena de muerte, porque si no, encontraban arrodillado a un ídolo: venga para acá, vamos a sacrificarlo, vamos a matarlo. Ahora era la iglesia la que perseguía a los paganos y a los que se arrodillaban, a los que tenían todas estas prácticas. El paganismo en ese tiempo, que casi quedó completamente sin nadie, porque eso sí, no se iban a hacer matar. Yo le digo que alguien en el mundo no se va a hacer matar por algo que no tenga la convicción real que nosotros tenemos en nuestras vidas. Los cristianos se hacían matar en la arena, se hacían matar y se hacían todas estas cosas que sucedieron en estos 300 años porque tenían la convicción y tenían a Cristo en su vida. Pero los paganos no tenían esa misma convicción. Puede que adoraban al ídolo, adoraban a otro, pero si los iban a matar, ellos tenían que negar, porque no tenían eso por dentro, esa llama encendida que es la que hace que el cristiano alabe y glorifique al Señor Jesucristo. Entonces vamos a dejar hasta ahí, porque ya son las 8:08 de la noche. Ya creo que hay algunos hermanos cansados de estarme escuchando hablar. Vamos a dejar entonces para la próxima. La próxima vamos a ver entonces el deterioro de la iglesia de ahí en adelante, algunas herejías que vienen, como lo es el arrianismo y todas estas doctrinas que salieron, que de ahí salieron estos que se llaman testigos de Jehová, que predican y dicen que Jesucristo no es hombre, pero que tampoco es Dios, o sea que es menos que Dios. Entonces ellos creen todas estas cosas y de por ahí para adelante salió todo esto. Entonces todo lo que nosotros vemos en este tiempo ha salido de esta historia maravillosa que nosotros como cristianos deberíamos de conocerla. Dios les bendiga.